Hola, hoy veremos los conceptos básicos y elementales de trabajar con hojas de cálculo de Google. Como sabes, para ingresar a hojas de cálculo de Google, pues tenemos que ingresar con nuestra cuenta de Google y posteriormente dirigirnos a los botones de aplicaciones de Google. Al hacer un clic, buscaremos el icono verde que tiene hojas de cálculo. Recuerda que además de este método podemos acceder directamente a hojas de cálculo de Google si hacemos clic sobre la barra de direcciones y escribimos sheets.google.com. Una vez dentro de hojas de cálculo de Google, recuerda que puedes ver en la parte superior el botón que te permitirá generar un nuevo documento, un nuevo libro de hoja de cálculo o partir de una plantilla. En la parte inferior, como el nombre nos indica, aquí nos vamos a encontrar con los diferentes archivos que hayamos creado o que estén siendo compartidos para nosotros por otros usuarios. Supongamos que en este momento quiero generar un libro nuevo, por tanto le voy a dar un clic en blanco. Veamos un ejemplo muy sencillo que nos va a permitir también conocer algunas de las herramientas más útiles o más utilizadas de hojas de cálculo de Google. Por ejemplo, supongamos que queremos crear una hoja de cálculo, una tabla en la cual queremos registrar los progresos en una campaña de recolección de papel. ¿Ok? Por ejemplo, nuestra institución cada año normalmente efectúa una campaña de recolección de papel para reciclaje, con la cual pues se pretende tener un impacto social y en el medio ambiente, ¿no? En este caso pues vamos a empezar por escribir el título de nuestro archivo. Para esto recuerda, en la parte superior vemos que dice hoja de cálculo sin título. Lo más recomendable en todos los casos es que siempre comiences por ponerle el nombre a tu archivo. Supongamos que en este caso se trata de un ejemplo de recolección 2022. Ok, le doy enter para confirmar el nombre. Ahora mi archivo ya tiene un nombre. Hay que empezar a darle formato, hay que empezar a darle forma a nuestro archivo. Vamos a empezar por escribir el título. En este caso sería campaña de recolección de papel 2022. ¿Ok? Adicionalmente a esto vamos a poner secundaria Rubier. Ok. En este caso estamos imaginando que estamos efectuando esta campaña de recolección de papel y vamos a generar una tabla en donde se puedan ir registrando todos los aportes o todos los de recolección de papel de 4 semanas por cada uno de los grupos de secundaria. Para esto nosotros vamos a empezar simplemente por poner la estructura de la tabla y posteriormente le vamos a dar formato a toda nuestra tabla. Por ejemplo, aquí en este caso, la fila número 5, por ejemplo, yo voy a poner una lista con los grupos. ¿Sale? Ok, entonces aquí iría primero A, posteriormente primero B, segundo A, segundo B, tercero A y tercero B. Esos serían los grupos. Ahora, estos grupos van a recolectar papel durante 4 semanas. Entonces nosotros escribimos semana 1, lo voy a espaciar. Recuerda que si tienes un dato en una celda, por ejemplo, en este caso que me faltó, o que yo tenía la semana 1 sin el espacio, por ejemplo aquí dice semana 1. Si yo quiero modificar esto, pues recuerda que puedes darle un doble clic aquí, puedes ir a la barra de fórmulas o simplemente puedes presionar la tecla F2 estando en esa celda y puedes modificar el contenido. Con esto ponemos semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Ya tenemos ahí más o menos la estructura de cómo va a ser. Nos falta algo más. Nos falta el total mensual o el total simplemente, ¿sale? ¿Por qué? Porque de cada una de las semanas, cuando se lleve un conteo, al final me debería de decir cuál es el total mensual. Ya está. Ahora,
Supongamos que nosotros debajo de esta primer tabla queremos hacer una especie de resumen de toda la información. Por ejemplo, yo quisiera saber cuánto se recaudó en total en esa semana. Es decir, aquí me aparecería el total de la semana 1, de la semana 2, 3 y 4. Así como obtuve el total de la semana, también necesito obtener el promedio semanal. Es decir, de todos los grupos se generó un total, pero también se podría generar un promedio de cada uno de ellos. Entonces, para esto quiero un promedio. También quisiera saber cuál fue la aportación máxima y cuál fue la cantidad mínima. ¿Ok? Ya tengo aquí lo necesario. Ahora, empezamos a darnos cuenta de algo. Si yo selecciono esta celda, me doy cuenta que todo el texto que tiene el título está todo en esta misma celda. Yo quisiera que este título fuera un encabezado y que llegara desde aquí hasta acá y que se viera en medio. Bueno, pues para eso precisamente se trata de darle formato a nuestras celdas. Si yo selecciono, por ejemplo, de aquí hasta acá, que es donde llega mi tabla, yo puedo hacer uso de la siguiente herramienta. En nuestra barra de herramientas que se encuentra en la parte superior, voy a ubicar este botoncito que me indica combinar celdas. Si yo le doy un clic a ese botón, todas las celdas que yo tenía seleccionadas se convirtieron en una, pero estoy omitiendo un paso. ¿Cómo le hago para seleccionar celdas? Recuerda, si lo que quieres es seleccionar celdas, lo que tienes que hacer es hacer un clic desde el centro de la celda, desde la celda inicial hasta la celda final. No, repito, no selecciones la esquina porque eso tiene un funcionamiento distinto. En este caso selecciono desde aquí, desde B2, desde el centro de B2 hasta el centro de G3. Posteriormente le doy un clic al botón de combinar celdas y con eso ya tengo todas estas celdas convertidas en una sola. ¿Qué me falta? Bueno, pues para que se vea bonito voy a colocar este texto en medio, vertical y horizontalmente. Recuerda, vertical me refiero que puede estar abajo, arriba o en medio, y horizontalmente puede estar a la izquierda, a la derecha o al centro. Y podemos hacer combinaciones de las dos. Por ejemplo, si yo voy al siguiente botón, al que sigue de combinar celdas, tengo la posibilidad de ajustar el texto, la alineación del texto hacia la izquierda, a la derecha o al centro. Bueno, aquí la pongo al centro. Del mismo modo, yo quiero ajustar la posición vertical. Para eso vamos a utilizar el siguiente botón a la derecha, que al darle un clic nos está mostrando con una línea qué posición tomaría nuestro texto, arriba, en medio o abajo. En este caso, pues yo lo doy en medio y ya lo tengo completamente al centro. Para que esto se muestre más como un título, lo que voy a hacer es que voy a cambiarle el tipo de letra y el tamaño de letra y algunas más de las apariencias. Por ejemplo, aquí yo podría poner un tipo de letra, por ejemplo, me gusta Impact. Ahí está, pero está muy pequeñita. Vamos a aumentarle el tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Con este botón podemos ir aumentando, por ejemplo, si en 10 está muy pequeño, probablemente en 20 o en 18 esté bien. Por ejemplo, observarás que existe 18 y existe 24, pero no existe 20. Si yo le doy un clic en 24, pues se pondrá en 24. Pero si yo quiero específicamente 20, tendría que ir aquí, borrar esto que está aquí, escribir el 20 y darle Enter. Pues como te darás cuenta, en este momento 20 es demasiado grande para el espacio que tenemos. Entonces lo voy a reducir a 14, por ejemplo. 14 es muy pequeño. 18. 18 quedó justito, perfecto. Ahí lo voy a dejar. Bueno, hasta aquí estoy trabajando con el formato. Ahora, recuerda que puedo hacer lo mismo con otras herramientas de formato de texto. Por ejemplo, los encabezados. Yo selecciono todos los encabezados y los puedo poner en negrita con el botón de la B. Los pongo en negrita, también lo puedo centrar horizontalmente y ya empiezo a tener otra apariencia. Lo mismo pasa con nuestros grupos. Todos los grupos pues se encuentran ajustados o alineados hacia la izquierda, pero si yo quiero puedo acomodarlos hacia el centro. Ya está. Otra cosa que pasa aquí,
Si te das cuenta, promedio semanal, cantidad máxima, cantidad mínima, apenas si caben en la columna B. Lo que podemos hacer para que quepa completa y totalmente, pues podría ser que nos coloquemos justamente en la línea que divide el encabezado B con el encabezado C de columna. Recuerda, estos son encabezados de columna y estos son encabezados de fila. Si yo me pongo entre los encabezados B y C, hago un clic sostenido y desplazo hacia la derecha, puedo darle tanto espacio como necesite. En este caso, pues obviamente no necesito tanto, así que puedo darle un clic y regresar más o menos al mínimo necesario y con eso ya está. Otra manera de hacer esto es que simplemente nos coloquemos en la línea intermedia de los encabezados y de doble clic. Con eso en automático va a crecer, aunque te recomiendo que para estos casos lo ajustes manualmente a lo que tú necesites. Bueno, ahí está. Ya comienza a tomar forma nuestra tabla. Pero para que se vea como una tabla, pues principalmente hay que darle el estilo de los bordes para que se vea realmente como una tablita, ¿no? Entonces selecciono todo lo que va a ocupar mi primer tabla, despacio. Ya está la primer tabla. Ahora voy a ir al botón que está a la izquierda del de combinar celdas, es el de bordes. Recuérdalo bien. Aquí yo puedo elegir el estilo de las líneas que quiero utilizar y el color de las líneas que voy a utilizar. Después de que selecciones estilo y color, puedes aplicarlo a la parte de la tabla que tengas seleccionado en específico. Por ejemplo, yo tengo seleccionado todo este rango. Yo tengo seleccionado el estilo de la línea sencilla, pero por alguna razón yo tengo seleccionado un color distinto que no es el negro. Aquí lo selecciono, me aseguro que sea en color negro. Ahora digo, mira, de aquí, de todo esto, yo quiero que le apliques las líneas solamente a la parte de en medio, verticalmente. Le doy un clic y como ves, ahí aparecen las líneas intermedias. Si quisiera las líneas intermedias horizontales, puedo hacer lo mismo. Y voy a hacer algo distinto. Para las líneas exteriores, lo que voy a hacer es seleccionar el estilo de línea doble o grueso. Por ejemplo, voy a tomar este grueso. Ya está. Pero aplicó al que yo ya tenía seleccionado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en estos casos, si algo no funcionó o no salió como queríamos, siempre tenemos la opción de deshacer para que eso último no se haya afectado. Mira, aquí yo puedo volver a seleccionar. Digo, si quiero seleccionar no todo. Obviamente aquí, como viste, ya teníamos aplicado a una selección específica. Por eso los cambios que hagamos se reflejan de manera inmediata. Por ejemplo, yo quiero que se afecte a la parte exterior. Ok, ya se está afectando a la parte exterior. Pero de la parte exterior yo no quiero el mismo estilo. Ahora sí quiero este estilo de línea. Y aún así, yo tampoco quiero ese color. Yo quiero darle un color el azul. Le doy un clic, lo aplico nuevamente y con eso te estás dando cuenta que ya tengo alrededor de mi tabla, ya tengo seleccionado el estilo de borde y el color de borde que quiero darle. Voy a hacer lo mismo con mi tabla inferior, en donde quiero solamente el resumen de la información que tengo en la parte de arriba. Selecciono mi tabla completa hasta semana 4 y aplico lo mismo, el mismo estilo. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy aquí a bordes, selecciono que quiero el color azul con el estilo de línea último que tengo aquí abajo y lo aplico solamente a los bordes exteriores. Ahora hago un clic fuera, selecciono nuevamente, voy a bordes, selecciono que en este caso quiero línea normal, la primera, con el estilo de color negro y lo quiero aplicar únicamente a la parte interior, vertical y horizontalmente. Le doy un clic y con esto ya tenemos este estilo. Ya comienza a tener otro estilo nuestra tabla. Vamos a hacer lo mismo pero con el encabezado. A esta gran celda también le podemos cambiar el formato. Por ejemplo, aquí selecciono el estilo de línea grueso, por ejemplo, lo dejo en color negro para que resalte bastante y le voy a dar un clic en este. En este caso, si yo quisiera aplicar a líneas interiores, pues simplemente no pasaría nada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos líneas interiores a las cuales afectar.
Estoy en este caso dándole un clic a línea exterior y ya está. Para que tenga un aspecto un poco distinto, yo lo que puedo hacer también es cambiar el color de fondo y el color de texto. El color de fondo lo cambiamos. Primero que nada, debemos tener seleccionada la celda que queremos afectar. Le doy un clic en este botón que dice color de relleno y selecciono, por ejemplo, este color que está aquí, que me agrada. Le doy un clic al color verde. Y por ejemplo, si yo quisiera que el fondo de mi celda quedara en verde, pero que mi texto quedara en blanco, bueno, entonces lo doy aquí, en color de texto, le pongo blanco y vemos, realmente no resalta tanto. Se vería mejor con negro, ¿no? Entonces selecciono negro, ahí está. Con esto ya tenemos lo básico. Ahora, supongamos que nuestra tabla yo la quiero llenar. Entonces voy a llenarla rápidamente. Bien, para este punto yo ya tengo mi tabla llena con datos. Supongamos que cada una de las semanas yo fui llenándola con estos datos y ya tenemos lo necesario para empezar a realizar los cálculos. Algo muy importante que tomar en cuenta es que los cálculos pues deben de realizarse de manera automática. Ya no es necesario que yo haga la suma parte por parte. Pero antes hay que acabar de darle formato a nuestra tabla. Por ejemplo, los encabezados, grupo, semana 1, 2, 3, 4 y total mensual, pues sería bueno que tuvieran un realce, ¿no? Y para esto vamos a darle primero un estilo de bordes. El borde pues se lo vamos a dar también en color azul, estilo de línea grueso, y se lo vamos a dar a toda esta parte que seleccioné. Ahí está, ya está seleccionado. Ahora vamos a resaltarlo todavía más. Le vamos a dar un colorcito de fondo, pues vamos a hacer algo un poco más raro. Le vamos a dar un color azul de estilo de fondo, pero el texto ahora sí se lo pongo en color blanco. Ahí resalta un poco más, ya se ve. Vamos a hacer lo mismo con mis encabezados de la tabla de resumen. Aplico un color de fondo azul, por ejemplo, y un color de texto en blanco. Con esto pues ahí ya tengo mi tabla ya con todo el color y todas las características necesarias. Ahora sí, vamos con los cálculos. Para poder realizar en este lugar la suma de todos estos valores, pues yo necesito primero que nada situarme en donde quiero el resultado. Ya que estoy situado en este caso en la celda G6, voy al botón de funciones. En este caso yo tengo las funciones en inglés, tengo sum, tengo average, tengo count, tengo max y min. Probablemente en tu sistema la puedas estar viendo en español, estarías viendo suma, promedio, cuenta o contar, max o máximo y min o mínimo. En este caso yo quiero la suma. Le doy un clic a suma, me aparece aquí un código que estamos viendo. Bueno, esto que estamos viendo es a lo que llamamos comúnmente una función. ¿Qué necesita la función? Pues que le entreguemos qué valores necesita sumar. Aquí necesito simplemente seleccionar de dónde a dónde, que es desde el 34 en este caso hasta el 11, ya que seleccioné desde la celda C6 hasta la celda F6, como vemos aquí. Ya está listo, entonces le doy Enter y con esto tengo el resultado. Si el resto de las funciones las haríamos similares, es decir, justamente en la parte inferior, inferior, bueno, entonces el programa lo que está diciendo, mira, yo podría autocompletar tu tabla si tú me lo permites. Y aquí nos da dos opciones, la X para cancelar o rechazar la sugerencia, o la palomita para permitir que se autocomplete. Si yo me quiero evitar el trabajo de escribir una por una las funciones, le puedo dar un clic en la palomita de autocompletar y con eso ya está. Si no te apareciera la opción de autocompletado, pues manualmente tendrías que continuar haciendo directamente tú cada una de las funciones. Vamos a repetir lo mismo, pero aquí. Entonces aquí ya nos damos cuenta que, por ejemplo, ya tenemos los totales de cada una de los grupos.
este es el total de primero A, el total de primero B, el total de segundo A, el total de segundo B y así. Ahora, esto pues hay que resaltarlo. Selecciono, lo voy a centrar, le voy a dar negritas y con eso ya llama un poco más la atención. Otra manera de que llame más la atención es que lo seleccione y le ponga un fondo, por ejemplo, amarillo de plano. Con eso llama mucho la atención. Bueno, vamos de este otro lado. Vamos a la tabla de resumen de datos. Aquí yo quiero la suma de toda la semana 1, la suma de toda la semana 2, 3 y 4 para empezar. Bueno, entonces voy aquí, selecciono que quiero la suma. ¿La suma de qué? Bueno, pues de todos estos valores. Le doy Enter y ya tengo el resultado. En este caso, lo que yo quiero aquí es el promedio de toda la semana 1. No la suma de nuevo de la semana 1, 2, 3, 4. No. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues lo que necesito en este caso es no autocompletar. En este caso no me conviene que lo haga porque no coincide con lo que yo necesito. Entonces le doy una X y yo manualmente voy a hacerlo. Selecciono en el siguiente, que es el promedio semanal. Selecciono que yo lo que quiero es el promedio, acuérdate, en español o en inglés. Selecciono promedio. ¿De qué valores? Pues de nuevo, de los mismos valores. Le doy Enter y con esto tengo el resultado. Ya está listo. Por este momento lo voy a dejar así como me aparece y en un momento te muestro cómo le hacemos para que tenga un formato que nos agrade más. De ahí vamos con la cantidad máxima. La función lo que hace es que compara a todas las valores que tú selecciones y el valor que sea el mayor de todos es el que va a dejar en esta posición. Entonces selecciono de aquí la función max, selecciono de dónde a dónde, le doy Enter y listo. De nuevo, selecciono aquí y ahora lo que quiero es el valor mínimo. Selecciono min, los valores que quiero contemplar, le doy aceptar o Enter y listo. Con esto ya lo tenemos. Bueno, yo te mencionaba este valor que está aquí. Bueno, todos los valores yo los quiero que aparezcan centrados. Entonces le doy a centrado, ya está. Pero este como que se ve distinto a los demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene muchas cifras en la cantidad decimal, ¿no? Una manera de aumentar o disminuir la cantidad de posiciones decimales que se quieren mostrar están en estos controles de aquí arriba. Si vemos en la parte superior hay un punto con un 0 a la derecha y aquí hay un punto con 2 ceros hacia la derecha. ¿Qué significa? Pues que puedo disminuir o que puedo incluso aumentar la cantidad de decimales. En este caso me gustaría que la cantidad se mostrara con un entero y solamente 2 decimales, aunque la cantidad se redondee. Si ya lo tengo listo, ¿qué puedo hacer? Miren, aquí es donde viene lo práctico. Yo puedo seleccionar aquí toda esta región que yo ya tengo hecha y voy a encontrar este puntito que está aquí en la esquina inferior derecha. Ahora sí, aproximo el puntero del mouse y completo arrastrando hacia la derecha. Si yo ya lo hago en automático, el programa lo que está haciendo es que lleva este mismo bloque a que se adapte a los siguientes bloques hacia la derecha. Ya lo hice, le doy un clic y ya está. Para finalizar con este ejercicio, yo podría generar un gráfico a partir de esta información. Por ejemplo, si yo quiero la información de los totales mensuales de acuerdo a todos los grupos, pues yo podría seleccionar todos los grupos, incluyendo el encabezado grupo, presiono control para seleccionar el encabezado total mensual y todas las cantidades. Ya que tengo seleccionado esta columna y esta columna, entonces puedo proceder a generar un gráfico. Como tú sabes, un gráfico tiene la bondad de que nos permite que con un solo vistazo tengamos una idea o un panorama muy general de la información que estamos viendo de manera muy rápida. En este caso, lo más sencillo de todo es que podemos simplemente darle un clic a este botoncito que está aquí que dice insertar gráfico. Le doy un clic, pasa unos cuantos segundos y con esto se genera nuestro gráfico. Voy a reducir un poco la escala para que podamos verlo más claramente junto con la información. Ahí está. Si yo ya tengo mi gráfico, puedo hacer un clic aquí en el gráfico y desplazarlo a donde no me estorbe para que se pueda ver
también la tabla y algo bien interesante aquí. Yo podría mostrar aquí el tipo de gráfico que quiero que se vea. Para esto puedo hacer un clic en editar gráfico y aparecería del lado derecho el panel con las características de mi gráfico. Recuerda, si no estás viendo el panel del lado derecho, por ejemplo en este caso yo lo cierro voluntariamente, hago un clic derecho sobre el área del gráfico y busco cambiar estilo de gráfico. Con eso aparecerá del lado derecho el panel y lo primero que puedo hacer en configuración, que es la primera ficha, es cambiar el tipo de gráfico que quiero que se vea. En este caso no nos vamos a detener demasiado tiempo, voy a tomar este que es el estilo de gráfico de barras y ahí me está diciendo qué cantidades tuvo cada uno de los grupos. Con estas herramientas elementales tenemos para empezar a trabajar con nuestras hojas de cálculo y nuestros gráficos.